este video te voy a contar cuáles han sido los 10 personajes que a mí en lo personal me han ayudado a subir heroico en esta temporada. En la posición número 10 tenemos al personaje de Alok. Y sí, es triste ver a Alok en esta posición, ya que para mí es uno de los mejores personajes que hay en el juego. Pero no sé si después de esta actualización lo nerfearon o qué carajos pasó con él, pero he notado que muchas otras habilidades activas están mucho más rotas que este personaje. Y gracias a esto he empezado a notar que prefiero reemplazarlo con otras habilidades que me parece que son muchísimo más útiles que esta. Número 9. Luqueta. Luqueta se ha empezado a posicionar como uno de mis personajes favoritos, sobre todo para las partidas clasificatorias, ya que si logras eliminar a los primeros dos enemigos, esos 50 puntos de vida extra que tienes te ayudan demasiado, en especial si equipas a personajes como Hayato que te ayudan a eliminar muchísimo más fácil a tus enemigos, y si le encimas que traes un buen casco y un buen chaleco, créeme que te conviertes en una completa bestia para matar enemigos. Aunque también esto es un arma de doble filo, porque si no logras matar a ningún enemigo no vas a poder aprovechar esta habilidad. Número 8. Divi. Desde que salió este personaje le eché bastante el ojo porque me pareció que su habilidad me funcionaba muy bien, aparte de que soy una persona muy agresiva, por lo tanto me interesa lo que es la precisión y la velocidad de movimiento. Y con este personaje tenemos ambos, y por esta razón he empezado a tener este personaje muy en cuenta a la hora de formar mis combinaciones de habilidades, ya que me hace bastante falta tener ambas cosas para poder eliminar muy fácilmente a mis enemigos. Número 7. Hayato. Básicamente a este personaje lo considero como mi seguro de vida, ya que estoy seguro que cuando más lo voy a necesitar, que es cuando están a punto de eliminarme mis enemigos, ahí es cuando más voy a estar aprovechando este personaje para lograr sobrevivir en una partida. Y aunque al principio no lo utilizaba mucho porque no conocía el verdadero potencial que tenía, después de que lo probé me volví casi que un vicioso a este personaje y ya no lo cambio por ningún otro. Número 6. Seine. Seine es una de las últimas habilidades activas que salió en el juego, pero la verdad es que me pareció bastante curiosa su habilidad, ya que puedes llegar a obtener hasta 340 puntos de vida si utilizas correctamente esta habilidad. Y al principio me pareció que esto estaba demasiado roto, pero después le encontré el truquito, que era que esos puntos se van disminuyendo con el paso del tiempo, por lo cual hay que usarlo en momentos muy específicos. Pero si sabes utilizarla correctamente, te podrás convertir en un tanque básicamente, porque será muy difícil para tus enemigos poderte matar. Un personaje muy bueno en mi opinión. Y ahora sí llegamos al top 5 de los mejores personajes en mi opinión que hay actualmente. En la quinta posición nos encontramos con el personaje J. J es un personaje curativo que nos va a ayudar a enfrentarnos a varios enemigos al mismo tiempo y a curarnos mientras combatimos. Por cada disparo que le demos a nuestros enemigos nos va a dar un punto de vida, y al eliminar a alguien nos va a dar 40 puntos de vida, lo cual nos permite estar en un combate contra varias personas, y así no vamos a necesitar de echarnos muchos botiquines para poder estar listos para el siguiente combate. Y te aseguro que si lo empiezas a usar vas a ver que esos 40 puntos de vida que te da este personaje te va a salvar de morir en más de una ocasión. En la cuarta posición nos encontramos al personaje de K. Ya está claro que este personaje está bastante roto, sobre todo en las partidas clasificatorias, ya que en las partidas de duelo de escuadras tendrías que comprar hongos para poder aprovechar el máximo potencial de este personaje, pero en las partidas clasificatorias te salva en muchísimas situaciones cuando no tienes botiquines o cuando estás recién cayendo y tu enemigo te empieza a disparar y te deja muy poca vida. No vas a necesitar de moverte a muchos sitios para poder curarte, sino que este personaje hará todo el trabajo. Y de seguro si eres de las personas que suele utilizar este personaje te habrás dado cuenta que en muchas ocasiones, de no ser porque llevabas equipado a este personaje, te hubieran matado. Y en el número 3, el primer personaje que se monta en el podium es el personaje de Skyler. Skyler es el personaje más fastidioso que yo me he encontrado en cualquier tipo de partida,
ya que de no ser por este personaje en muchas ocasiones hubieras logrado sobrevivir a combates que no fuiste capaz por culpa de este personaje tan desgraciado. Pero cuando eres tú el que lo utiliza, créeme que te conviertes en la pesadilla de tus enemigos. Este personaje, además de ser un personaje muy agresivo, también es curativo, ya que cada vez que pongas una pared glue estarás activando una curación demasiado excesiva, que junto con la agresividad que tiene lo hace un personaje muy rotísimo, y que aunque haya sido nerfeado en estos últimos días, en mi opinión sigue siendo un personaje muy fastidioso en cualquier tipo de partida. En la segunda posición encontramos un personaje que para muchos no debería estar en este lugar, pero es sorprendente que este personaje se haya posicionado aquí. Estamos hablando de Wolfra, el cual con la última actualización fue bufeado y en este momento se encuentra muy pero que muy roto, ya que vas a tener 30% de ataque contra tus enemigos y 30% de defensa, por lo que si combinas a este personaje con habilidades como las de Skyler, Jota, Hayato o Luqueta, vas a ver que por más que tus enemigos intenten hacerte daño, no lo van a conseguir, y como resultado esto te va a dar una resistencia muy absurda que vas a poder utilizar a tu conveniencia para eliminar a todos tus enemigos. Y número 1, para mí el mejor personaje que hay actualmente en Free Fire es Wukong. Este es uno de los personajes más difíciles de aprender a utilizar en el juego, y con justa razón, ya que si logras aprender a utilizarlo, créeme que vas a poder hacer muchas travesuras con este personaje, y por esta razón lo pongo en esta primera posición, porque últimamente se ha convertido en algo indispensable, ya que para cualquier tipo de partida que vaya, si llevo a este personaje voy a poder utilizarlo de muy buenas maneras y voy a poder eliminarme mínimo a un enemigo. Y si aún no has aprendido a utilizar este personaje, por aquí te dejaré un video con el cual podrás aprender a utilizarlo.